Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana con la bendición del Señor para ustedes y para cada una de sus familias, augurando paz y bienestar y que el Señor pues poco a poco vaya animando nuestro corazón a vivir este tiempo que nos ha tocado afrontar para tener quizás de las más grandes enseñanzas que la historia de hace mucho tiempo nos quiere dar. Hoy estamos en tiempos de enseñanza, tiempos de digerir muchos contenidos, muchas cosas nuevas de la vida, de las relaciones, de la familia, de la misma ciencia. Entonces, pero lo vivimos en esperanza, o sea, sabemos que estamos en un tiempo de acople, en un tiempo de adaptación, en un tiempo en el que seguramente no podemos dejarnos ganar del pesimismo, donde sabemos que contamos primero con Dios Todopoderoso, pero también contamos con la responsabilidad y seriedad de cada uno en eso que le compete. Entonces Dios nos invita que Él está ahí con nosotros, Él nos está acompañando en este proceso. Como lo he dicho ya varias veces, está sucediendo que el planeta se está limpiando y se está exhortando a inaugurar nuevos paradigmas de relación entre nosotros y con el planeta. Así que animémonos, no nos sepamos solos, sintámonos amados por Dios siempre. Hoy tengo una semilla agustiniana, como todas, muy interesante, que hoy un poco Agustín deja entrever cuál es su posición en relación al tema de la guerra. Sabemos que el tema de la guerra, el tema de la paz, los conflictos, las tensiones, las amenazas entre unos y otros siempre han existido, pero a veces la ética pues nos ha planteado que deben existir unas condiciones básicas mínimas tanto para incluso programar una guerra, para estar y proponerla. Pero Agustín hoy va a plantear una posición en una carta, es la carta 189, una carta 189 que tiene varios argumentos. De hecho, creo que mañana vamos a tratar otro de los argumentos que nos ofrece esta carta. Pero ahorita vamos a concentrarnos un poco sobre este apartado donde específicamente Agustín nos da a entender su posición y el modo como deberíamos afrontar el tema de la guerra y el tema de la paz. Es un tema debatido, es un tema controvertido, es un tema en el que juegan muchos escenarios. Sin embargo, Agustín nos da unas matrices muy interesantes porque son antropológicas y en el fondo es eso, en el fondo el tema de las guerras, lo que vendemos es amenazas y por eso voy yo a pelear, porque me venden que hay amenaza contra mi integridad o la de mi familia o la de mi estabilidad, la de mis seguridades, pero el tema paz, guerra engloba muchos escenarios, muchos posibles, pero vamos a ver un poco Agustín cómo nos lo plantea. Quiero que escuchemos este texto, como siempre, ahí lo vamos a escuchar despacio y vamos a ver con qué me conecta el texto. Creo que es muy importante siempre eso en la primera entrada. ¿Con qué situación me conecta el texto? Porque el texto también nos suele conectar con una relación hacia algo personal, familiar o del contexto en el que vivimos, ¿no? Entonces vamos a leer este texto. Dice así: cuando te armes para combatir, piensa todo esto. También tu fuerza corporal es un don de Dios. Así no pensarás en utilizar contra Dios el don de Dios. Cuando se promete fidelidad, hay que guardársela también al enemigo contra quien se combate. Fíjense qué interesante esto. Cuanto más al amigo por quien se va al combate. La voluntad debe querer la paz. Ojo, la voluntad debe querer la paz.
aunque la necesidad lleve a la guerra, para que Dios nos libre de la necesidad y nos mantenga en la paz. O sea, Dios nos libre de la necesidad de la guerra y nos mantenga en la paz. No se busca la paz para promover la guerra, sino que se va a la guerra para conquistar la paz. Sé pues pacífico aun cuando combates. Sé pues pacífico aun cuando combates, para llevar al vencerlos al bien de la paz a aquellos mismos contra quienes luchas. Interesante esto. Porque el Señor dijo: bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y si la paz humana es tan dulce en orden a la salvación temporal de los mortales, cuánto más dulce será la paz divina en orden a la salvación eterna propia de los ángeles. Aquí ya construí un escenario. Sea la necesidad, esto es muy importante, miren, sea la necesidad y no la voluntad la que extermine al enemigo en armas, ¿no? Así como se contesta con violencia al que se rebela y resiste, así se le debe misericordia al vencido y al prisionero, especialmente cuando no se teme de él la perturbación de la paz. Miren, qué bello texto este texto es maravilloso. Vamos a darnos cuenta que nos plantea algunas cosas bien interesantes y sobre todo en los contextos amplios donde vivimos, siempre amenazados un poco por el tema de las guerras, por el tema de las confrontaciones a todos los niveles. Vamos entonces al comentario patrístico que me parece bien interesante. Ahora, bello y sugestivo el texto que nos propone San Agustín hoy para nuestra semilla. Habría que ver bien el contexto amplio del texto para poder sacarle un poco más de información. Y podemos decir, sin duda, el texto nos ofrece varios temas internos muy interesantes. Vamos a verlos. Vamos a ver algunos de los que se puede evidenciar, algunas posturas que nos dejan intuiciones muy interesantes. No habla de la guerra, por ejemplo. La guerra tiene un sentido también cristiano. Cuando la guerra se busca para la paz. Es delicado decirlo, cuando la guerra se busca para la paz. Habría que ver un contexto muy amplio. Es un tema muy debatido, lo sabemos por el debate ético en relación a la guerra justa. O sea, la pregunta, ¿cuándo la guerra es posible y es legítima? ¿No? La guerra está hecha para buscar la paz. Tiene sentido que se construya. Tiene sentido que se construya la paz. Y a veces hay esa necesidad. En ocasiones aparece esa necesidad en el horizonte. Cuando la guerra está en función de la paz y la pacificidad del otro, tiene sentido. Fíjense, cuando la guerra está en función de la paz y la pacificidad del otro, tiene sentido. Eso, por un lado, que es una cosa bien interesante, ¿no? Es bien interesante esto de que buscamos por cualquier modo la paz. A veces hay una necesidad perentoria que lleva a mantener vivo y fuerte ese bien común. La voluntad del hombre, esto es muy interesante, la voluntad del hombre debe estar orientada a la paz, a lo pacífico, al amor, al querer. Siempre la voluntad, el querer del hombre orientado a lo pacífico, al amor, al querer.
Ahora, no se concibe en la propuesta de San Agustín una voluntad destruida, dañada completamente, totalmente deteriorada, ¿no? Sino que la voluntad debe ir de la mano de Dios para que pueda tener un significado orientado hacia la paz. Por otro lado, dice Agustín también, piensa en tu fuerza corporal, también como un don de Dios. Esto es fundamental porque fíjense, es una reconciliación antropológica de esa antropología platónica profundamente dualista y negativa en relación al cuerpo. Esto es bien interesante, en relación al cuerpo. Se insinúa una antropología dualista positiva, donde el cuerpo no es visto ya como la cárcel del alma, sino que el cuerpo es una parte esencial del hombre y del ser de Dios, ¿no? Es decir, el cuerpo como una creación de Dios y por tanto es buena y cumple una función y es maravilloso y es bello. Si es creación, recordemos, es naturaleza, y si es naturaleza, es buena porque hay un solo principio fundamental de bondad que es Dios. Si es naturaleza, es buena. Y finalmente, hay una posición acá muy interesante antiviolencia, en contra de la violencia que no se justifica, que debe dejar de existir en la medida que las personas optan por Dios, y eso es lo que los hace bienaventurados. O sea, cuando estamos cercanos a Dios, esa opción por la no violencia que es tan arguida en tantos escenarios, la no violencia, y sabemos que estamos allí en ese plan, porque dice Agustín lo que él ha dicho ahí. No tenemos una voluntad para la guerra, no tenemos una voluntad para hacer el mal, no tenemos una voluntad para destruir, una voluntad para querer, para amar y para respetar. Sin embargo, encontramos a veces por la necesidad el imperativo de hacer una guerra, ¿no? Llama la atención el modo como Agustín valora el uso del cuerpo en el contexto del combate, ¿no? Mire, pensar el cuerpo y sus atributos como don de Dios y el respeto del cuerpo del otro, el cual también es don de Dios, o sea, una confrontación, una guerra lleva a la destrucción de nuestros cuerpos, y él dice, esos cuerpos no son cualquier cosa, no son armas, esos cuerpos son templos del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, por eso, el uso desmedido de la fuerza, el deterioro del otro, cualquier agresión que pueda producir, daña y es vista como atentar contra el cuerpo como templo del Espíritu. O sea, yo no puedo atentar y dañar el cuerpo del otro porque estoy dañando y estoy profanando un templo. Fíjense que esta visión es muy interesante porque es el respeto profundamente al otro, a su cuerpo. Por eso lo dice Agustín en la primera parte del texto: cuando te armes para combatir, piensa ante todo esto, también tu fuerza corporal es un don de Dios. Es bien interesante eso, nuestro cuerpo como un don de Dios que fue hecho para querer, para amar, no para la guerra, y sin embargo ese cuerpo hay que respetarlo, hay que considerarlo, hay que darle su dignidad en cualquier escenario, aún en el mismo de la guerra. De hecho, hay unos protocolos, los protocolos de Ginebra para los combates y todas estas cosas. Entonces siempre hay una situación que nos está proponiendo esto, ¿no? Ahora bien, Agustín deja muy claro que apoyados en la constitución misma del ser humano, que es ser imagen y semejanza de Dios, la voluntad no puede no desear y anhelar con todas sus fuerzas la paz. La voluntad está llamada a anhelar con todas sus fuerzas la paz. Pero también a veces la necesidad provocada, digamos, por el anarquismo déspota y las amenazas al bien común, hacen que se haga la guerra para buscar la paz. En ocasiones hay opciones extremas que se llega
para el mantenimiento del bien común, el tema de la guerra llega, ¿no? Ahora bien, por eso, ora a Dios Agustín para que nos libre de la necesidad de la guerra. Señor, que no tengamos necesidad de la guerra, que nos amemos, que nos queramos, que nos respetemos, ¿no? Que mantenga mentes y corazones concordes y unidos en el deseo y la construcción del bien común, de forma que ahuyente la guerra como remedio para la paz. Esto es bien interesante. Señor, ahuyenta la guerra como remedio para la paz. Es lo último. De hecho, dice Agustín, la voluntad debe querer la paz, aunque la necesidad lleve a la guerra, para que Dios nos libre de la necesidad y nos mantenga en la paz. Bello texto este también, ¿no? Bien interesante que Agustín indique a quienes por la necesidad están combatiendo y están en peligro de confrontación y amenaza de su integridad, busquen por todos los medios ser pacíficos, ¿no? De modo que al vencer al enemigo, éste sea llevado al bien de la paz. O sea, cuando vamos ya y necesariamente quiera un conflicto y buscamos hacer la paz en él, no buscamos dañar al otro, no buscamos destruir al otro, buscamos acercar al otro a la paz. Es decir, y esto es muy interesante, buscar no perder de vista que no se busca matar un enemigo, sino sumar a alguien al proyecto de paz, que si es dulce acá entre los mortales, ¿cómo será de dulce si lo miramos en vistas a la salvación eterna? Dice Agustín. Ese bello texto que dice, sé pacífico, aun cuando combates. Sé pacífico, o sea, que tu corazón esté no airado, esté no lleno de rabia, de enojo interior, de sed de venganza, que tu corazón sea pacífico aun cuando combates, porque cuando obras en relación al otro, no estás buscando su mal, sino su conversión, su bien, su cercanía a la paz, corregir su defecto y tratar de ajustarlo al proyecto de paz que él quiere. Y termina este breve y profundo texto de Agustín dejando muy claro que jamás debe ser la voluntad el querer la guerra como remedio para todos los males, que la voluntad sea siempre mansa y humilde de corazón y pacífica. Esto es bien interesante, que la voluntad sea siempre mansa, humilde de corazón y pacífica, y que aún, fíjense, aún venciendo por la necesidad de la guerra para mantener la paz, no olvidar la dignidad de quien es sometido en guerra, ya lo estamos diciendo. No olvidar la dignidad de quien es sometido en guerra. Este es un tema difícil, es un tema complejo, pero es un tema que se considera. El otro sometido en guerra, lo que llaman prisioneros de guerra, aquellos que son sometidos ya en una confrontación, deben ser tratados con toda la altura, con toda la dignidad, con todo el respeto, y deben ser integrados de una manera pacífica al bien de esa sociedad que se reconstruya, ¿no? Entonces yo creo que ha sido bien interesante esto que Agustín nos va a proponer hoy. No busquemos en la voluntad el querer hacer la guerra, porque esa guerra a veces la queremos hacer. Mire, Agustín ya lo pone en los escenarios donde hay que intervenir por razón del bien común. Y está bien, y esto tiene un poco de discusiones. Sin embargo, ¿cuántas veces, querida comunidad, hacemos la guerra y tenemos un deseo, la voluntad de hacerle la guerra a los otros, de dañar la vida del otro, de fastidiar la vida del otro, de hacerle la vida imposible al otro, de querer destruir al otro, de quererlo someter, de quererlo ridiculizar? Entonces dice, no debemos tener esa voluntad de guerra. Queremos la paz. A veces por necesidad toca una corrección fuerte, pero no se hace en vista a negar, a disminuir, a dañar al otro, sino a levantarlo, a hacerlo mejor, a reintegrarlo a la comunión y a la armonía del bien común que se pretende, ¿no? Sea en la casa, ya sea en la pareja, sea en lo que estemos viviendo. Pidámosle pues a Dios que en este camino de la paz
y hoy pues que ponemos de una manera muy especial estas elecciones de los Estados Unidos, que quien quiera que quede aquí pues sea un garante para la paz del mundo también, y que no olvidemos estas sugerencias de Agustín, que hay que, aún en el combate, hay que ser mansos, humildes y pacíficos. Nos vemos entonces a las 3 de la tarde, hora de Colombia y hora de aquí. Ya estamos igualados, y en otras partes no sé qué horas sean, pero de todas maneras, 3 de la tarde, hora de Filadelfia, 3 de la tarde, hora de Colombia, en nuestra Santa Eucaristía. Dios los bendiga, un feliz resto de día. Dios los guarde.